Esto es A sus pies, sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Viviendo por fe en la tierra de los gigantes. ¿Cómo enfrentas tu vida? ¿Eres valiente o eres cobarde? ¿Asumes riesgos? ¿O prefieres que se pierdan las oportunidades? ¿Tiendes a tener ánimo y buena actitud en tu vida o todo lo contrario? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cómo actúas? ¿Qué haces cuando se te presenta una situación que no eres capaz de sobrellevar? ¿Eres cobarde o eres valiente? Probablemente ya te hayas respondido casi todas estas preguntas. Sin embargo, quisiera que primero recuerdes lo que significa hacer una cosa o la otra. Una persona cobarde es falta de ánimo o de valor para hacer algo. Es decir, es una persona con poca o nula disposición para arriesgarse a una tarea determinada. Alguien valiente, por el contrario, es capaz de hacer algo a pesar de que pueda causarle daño y temor. Usualmente, enfrentamos la vida y punto, día a día. Nos la pasamos bateando urgentes, contestando chats y llamadas, haciendo lo necesario para llegar a tiempo, comprando comida, transportándonos de un lado a otro, tratando de no olvidar lo importante y resolviendo lo urgente, tomando agua, porque es importante tomar agua, claro. Pero poco nos detenemos a examinar nuestra actitud ante los retos diarios de nuestra vida. A veces, quizás, ni sabemos responder la pregunta de si somos valientes o cobardes. A veces somos una cosa, a veces la otra. Lo que sí sabemos es que a Dios le importa. La Biblia nos muestra en Números una historia de estas, una historia de cobardes y valientes. El relato de cómo Dios le había prometido a Israel una tierra preciosa donde habitaría con ellos, y de cómo la mayoría la rechazaron porque eran cobardes. El menosprecio de semejante promesa no fue inmediato. Más bien, una serie de eventos los llevaron a eso. Al parecer, el pueblo quería, antes de entrar a conquistar la tierra prometida por Dios, espiarla. Así podrían saber a qué se le estaban midiendo. Dios, por su parte, aceptó esta iniciativa y le dio a Moisés la orden de enviar 12 hombres a explorarla. Moisés les ordenó fijarse en las personas que habitaban allí, es decir, a quienes se enfrentarían si eran fuertes o débiles, si sus ciudades eran abiertas o fortificadas, y si efectivamente la tierra era buena. Estos hombres salieron de un lugar llamado Cades y llevaron a cabo la misión. 40 días después trajeron este informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Números 13, 27, 29. Traducción: esa tierra de verdad es muy buena, pero nosotros no vamos a arriesgar nuestra vida para entrar en ella. Esa gente es muy grande y nosotros no somos capaces con tanto. ¿Cómo? Sí. A pesar de que ya habían visto todo lo que Dios quería, podía e iba a darles, ellos se llenaron de temor al ver ciudades fortificadas y guerreros fuertes. No se atrevieron ni a soñar. No hay manera de conquistar esa tierra, pensaron. Se habían olvidado de aquel que había desplegado su poder en las plagas de Egipto, que había abierto el mar, que los había guiado por el vasto desierto con una columna de fuego y de nube, el que les había dado comida del cielo, y el que con todo eso, y más, los había amado. No entraremos, o al menos eso pensaban 10 de los espías, a excepción de Caleb y Josué, por lo que Caleb se levantó y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Números 13, 30, 33. Y fijaron su mirada en sí mismos,
Se vieron como langostas y el miedo los invadió. En general, cualquiera podría pensar que su reacción tenía sentido. Es cierto, los anaquitas eran guerreros muy grandes y malos. Es cierto, las ciudades estaban amuralladas. Y también es cierto que ellos no eran mucha cosa. Tenían, hasta cierto punto, razón de tener miedo. Pero el problema no era ese. El problema era su incredulidad. La cobardía es incredulidad. Ellos realmente no creían que Dios les daría esta tierra, que pelearía por ellos, que despojaría a esos gigantes y que estaría siempre presente. No creían a pesar de haber visto sus maravillas, por lo que 10 de estos espías se llenaron de pánico y le dieron rienda suelta a su temor. Se quitaron de la misión, desobedeciendo por consiguiente a Dios. Difundieron entre el pueblo información falsa y exageraron lo que vieron para que los demás también retrocedieran y se desanimaran. No tuvieron presente la promesa de Dios, sino solo su propia opinión y perspectiva. Ni siquiera se atrevieron a soñar con la tierra, como sí lo hizo Caleb. No tomaron en cuenta a los demás. Se quejaron y con palabras ligeras hablaron incluso de querer morirse. Se rebelaron contra Dios y llevaron a la comunidad entera a un pánico que los llevó hasta las lágrimas y los gritos. Despreciaron la tierra, la rechazaron. Pero no solo a la tierra, también a quien se las daba para habitar junto con ellos. La tuvieron en poco. Por eso, Dios les dijo que tal como ellos lo habían deseado, sus cuerpos caerían tendidos en el desierto. Morirían allí y solo sus hijos entrarían y poseerían la tierra. Este relato del libro de Números sucede justo entre el libro de Éxodo y Deuteronomio. Un momento crucial en la vida de Israel. Fue el proceso entre ser salvados por Dios y entrar a la tierra prometida. Tim Keller, pastor y teólogo cristiano, describe este libro como miedoso. Un libro en el que constantemente nos preguntamos, entonces, ¿sí entrarán a la tierra? ¿Llegarán? ¿Serán capaces? ¿Lo lograrán? Unas cuantas páginas sobre la historia de Israel te hacen dudar sobre si realmente guardarían la ley de Dios y si serían un ejemplo para las naciones. Pero sobre todo, si realmente Dios seguiría relacionándose con semejante pueblo tan terco, duro e incrédulo. Las primeras páginas del libro de Números nos dejan ver que ellos no obedecerían la ley. De hecho, no la habían obedecido desde el inicio. Dios les estaba dando la tierra, no por sus buenas obras, sino por su gracia. La tierra, su salvación, su presencia, su perdón, su guía, todo era un regalo inmerecido. No era nada que se hubiesen ganado, pero Dios estaba aprobando su fe. ¿Creían que Él los haría heredar esa tierra de gigantes en ciudades fortificadas? La pregunta, en un sentido, y la situación, se extiende hasta nosotros hoy. Al igual que Israel, aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo han sido salvados de la esclavitud, ya no de un faraón, pero sí del pecado, la muerte y la ira del Dios Santo. Ya somos libres, pero aún no llegamos a nuestra tierra prometida, los cielos nuevos y la tierra nueva. Caminamos como Israel, en el intermedio de las promesas, en el ya, pero todavía no. Ya fuimos rescatados, pero aún no llegamos a la cúspide de las promesas de Dios para con su pueblo. Andamos como peregrinos y extranjeros en una tierra donde no hay aguas, anhelando el lugar donde finalmente habitaremos con nuestro Dios, y todo dolor y mal habrá pasado. Mientras tanto, en esta vida sufrimos y nuestra fe es probada. ¿Seremos valientes o cobardes? ¿Creemos que Dios nos librará y guardará en todo aquello que nos ha llamado a hacer? ¿Creemos que proveerá todo lo necesario para enfrentarnos a nuestros gigantes rodeados de murallas? ¿Creeremos que irá delante de nosotros y nos dará descanso? ¿Creeremos que nada nos faltará? Nuestra manera de enfrentar la vida nos dejará ver si creemos estas cosas o no. Si bien nuestra fe debe hablarse, serán nuestras actitudes y nuestra manera de vivir la vida lo que testificará acerca de lo que creemos de Dios. ¿Creemos que Él nos llevará a perseverar hasta el final y que entraremos en el cielo al morir solo por lo que su Hijo Jesucristo hizo y no por nuestras buenas obras? Hay dos maneras de enfrentar la vida, como valientes o como cobardes.
Ser cobardes nos traerá consecuencias graves. Para los espías, la consecuencia fue la muerte. Pero no todo acabó allí. Sus hijos cargaron con su maldad por 40 años. Aunque Dios es misericordioso, es también justo, por lo cual juzgó a esta generación que se atrevió a ponerlo a prueba repetidas veces y a desobedecerle a pesar de haber visto su gloria y maravillas. Lo menospreciaron, se negaron a creer en él, lo deshonraron y nunca entraron en la tierra. Por el contrario, ser valiente produce otro tipo de consecuencias. Estas solo las vivieron 2 hombres de la primera generación, Caleb y Josué. Ambos creyeron la promesa de Dios y su poder para cumplirla, así que no tuvieron miedo de hacerle frente a los gigantes. Por eso, Dios mismo honró la actitud de Caleb. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Números 14:24. Estos 2 hombres que creyeron en la promesa de Dios no solo tuvieron privilegio de creer y soñar con lo que Dios les daría, sino que vieron el cumplimiento de su promesa. Podemos ver nuestras circunstancias y el llamado de Dios e inmediatamente decir, es imposible. Podemos ponernos furiosos, maltratar a otros, gritar, manipular, voltear los ojos y hasta llorar como Israel. Podemos mirarnos a nosotros mismos, pequeños, débiles, incapaces, pecadores, quejumbrosos e incrédulos, vernos como grillos y correr. O podemos fijar nuestra mirada en aquel perfeccionador e iniciador de nuestra fe, Hebreos 12:2, Jesucristo, y por la fe vivir esta vida y sus retos como valientes, no para intentar ganarnos la tierra o la entrada al cielo, porque para aquellos que creen en su Hijo, nos lo quiso dar Dios por su pura gracia. Más bien, por la fe buscamos agradarle y caminar como es digno de este Dios, ya no con quejas y mala actitud, pero con nuestra esperanza en aquel que es poderoso para salvar y que proveerá todo lo que necesitamos. Salmo 23. Solo por la fe y por su gracia lo veremos al final de nuestra vida cara a cara. Mientras tanto, luchemos por ser valientes, es decir, luchemos por tener fe, por tener nuestra confianza en aquel que puede vencer gigantes, el pecado, la muerte y todo este tipo de cosas. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web, asuspies.co.